¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Charlas de Estudio. Los saluda con gusto su anfitrión Fabián Rodríguez y muchas gracias por haberle dado clic a este video. Para este nuevo capítulo de Charlas de Estudio tuve el honor, el privilegio de charlar con uno de los pocos atletas que han levantado una medalla olímpica para nuestro país, para México, lo cual considero es un logro muy importante y que vale la pena destacar. Conversé con el señor Jesús Mena sobre su trayectoria, sobre sus momentos más destacados, qué sintió al ganar una medalla olímpica, pero sobre todo su opinión sobre la participación de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 o 2021, y lo cual me parece que vale la pena destacar. Espero les agrade, espero les guste. No olviden darle like, compartirlo si les gustó el video y pues nada, los dejo con la entrevista. Espero les agrade muchísimo. No se les olvide darse un pasón por nuestras redes sociales. Se los dejo acá abajo en la descripción. Pero sobre todo, bueno, les quería recordar, tenemos un podcast, estamos haciendo un podcast semanal llamado Estudio Podcast. Así nos encuentran en Spotify y Apple Podcast por si lo quieren escuchar. Ahí encontrarán temas de cultura pop, cine, televisión, los temas que a ustedes les pueden agradar. Espero les guste, espero pues ahora sí que les dé un poco de qué platicar con sus amigos, el podcast que preparamos semanalmente para ustedes. Les dejo igual acá abajo el link en la descripción y pues nada, los dejo con la entrevista y pues espero la disfruten. Bye. Amigos de estudio, sean todos bienvenidos una vez más a un episodio de Charlas de Estudio. El día de hoy nos acompaña un atleta mexicano que pues es de los más destacados que ha tenido nuestro país, medallista de plata en Juegos Panamericanos del 91. Por supuesto, el logro más conocido y destacado, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Para los que no saben, fuera de la carrera deportiva, se desempeña como notario público, abogado y pues fue titular de la CONADE o Comisión Nacional del Deporte entre 2012 y 2014. El día de hoy, en Charlas de Estudio, nos acompaña el señor Jesús Mena. Jesús Mena, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Fabián, muchas gracias. Buenas tardes, con gusto de saludarte y de saludarlos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas que el público quiere saber, que yo me muero por saber, la verdad, porque pues siento que el deporte olímpico es como, para mi parecer, es como la meca que, pues que cada deportista sueña con llegar, fuera de competencias, de mundiales que se centran en un deporte en específico. Y yo te quisiera preguntar, ¿cómo es que comenzó tu vida en los deportes? ¿Cómo comenzó en los clavados específicamente? Pues mira, de siempre, mis papás nos inculcaron a mis hermanos y a tu servidor la importancia de hacer alguna actividad física. Antes de estar en los clavados, jugábamos fútbol, que además, por cierto, me gustaba mucho jugar fútbol. Pero bueno, en alguna ocasión fuimos de vacaciones a Huastepec y estando allá, pues ninguno de los tres hermanos, yo soy el mayor, tengo un hermano y una hermana que me siguen, ninguno de los tres sabíamos nadar y bueno, pues eso, digamos que complicó mucho las vacaciones pues para mis papás, porque pues se suponía que ellos sobre todo iban a descansar y terminaron pues cuidando a los tres hijos y eso fue pues bastante cansado para ellos, muy divertido por supuesto para nosotros. Y de ahí fue que bueno, le pidió mi papá a mi mamá que nos inscribiera en una escuela de natación para que a las siguientes vacaciones ya pudiésemos todos estar pues más descansados, por decirlo de alguna manera. Y fue así como nos inscribieron en el Seguro Social. A los tres nos inscribieron en la unidad Cuauhtémoc. Y ahí, bueno, pues empezamos los tres a aprender a nadar. Afortunadamente, bueno, mis hermanos aprendieron más pronto que yo. Me tardé un poquito más y bueno, pues un poco por esa razón de no haber sido tan eficiente en aprender a nadar, o a flotar más bien,
fue que pues terminé decidiendo pasarme a los clavados, básicamente pues porque ahí no hay nada que nadar, ¿no? No, ni aunque sea nada más de ahí a la regadera, ¿no? Cuando se Pues desplazan. de donde caes a la orilla, es lo único que tienes que nadar. Así que Sí, sí. estaba para mí perfecto. ¿Y cómo es que llegas a tus primeros olímpicos? ¿Qué tanto te... Digo, porque uno puede decir de uno como atleta cuando le hacen entrevistas y dice, no, pues sí, voy a disputar los Juegos Olímpicos, pero obviamente el público no sabe el esfuerzo que hay detrás y qué tan difícil es llegar a una justa. Para ti, cómo fue llegar a tus primeros Juegos Olímpicos? Pues fue bastante complicado porque sí, efectivamente, así como bien lo señalas, eh, pues es el sueño de muchos, o el sueño de todos los niños y jóvenes que practican alguna disciplina que está dentro del programa olímpico, pues el poder representar a tu país en unos Juegos Olímpicos. Eh, pero bueno, pues si te vas a los números de todos los que practican alguna disciplina, solamente 10.500 de todo el mundo van a poder participar en unos Juegos Olímpicos. Así es de que simplemente por la cuestión numérica, pues se ve que es muy difícil, no tan solo para los mexicanos, sino es una cuestión mundial porque no hay más plazas, pues, o sea, no pueden ir más a los Juegos Olímpicos y eso pues siempre ha sido algo que hace mucho más complejo que cualquier deportista asista a unos juegos. Y ya una vez dentro de los Juegos Olímpicos, ya de haber pasado todas las clasificatorias, ya estando en la competencia, sí se siente diferente, sí es como de estoy en lo máximo que puedo competir dentro de mi deporte o uno lo separa, como por ejemplo en tu caso puede ser en los mundiales de natación que hacen o de clavados, que sí, los Juegos Olímpicos realmente son lo máximo. Pues mira, déjame, te voy a responder de dos formas. La primera es que sí es algo muy especial por lo mismo de que sucede cada 4 años, Ujú. los juegos, y toda la atención del mundo está justamente ahí, en ese momento, en esos días, 16 días de gloria. Hay una película que se llama así, porque es Vale. justo el periodo que normalmente es lo que toma la realización de los Juegos Olímpicos. Y todo lo que está a su alrededor, pues hace evidentemente que sea algo diferente, algo verdaderamente especial. Eh, pero es cierto, como bien dices, también por otro lado, pues contra los que vas a competir, pues son los mismos con los que has venido compitiendo por lo menos en los últimos 4 años, en lo que tiene que ver en el ciclo olímpico. Entonces sí, claro, te los encuentras en Copas del Mundo, en campeonatos mundiales y en muchas otras competencias alrededor del mundo, pero bueno, digamos que es una mezcla de ambas, ¿no? Y ya como centrándonos en los Juegos Olímpicos de Seúl 88, que no sé si para ti sean los más recordados porque asististe a varias ediciones de los Juegos Olímpicos, pero justamente en Seúl 88, donde sales ganador de la medalla de bronce, platícame un poco cómo fue el camino para ganar esa medalla, qué estaba pasando por tu mente durante toda esa competencia, porque pues una medalla no se gana de la noche a la mañana, ¿no? No es que te pongas ahí y compitas directamente por una medalla, ¿no? Pero cómo fue ese camino? Mira, sí, es correcto. He tenido la fortuna de asistir a varias ediciones de los Juegos Olímpicos, en diferentes roles incluso. Y todos tienen algo muy especial o algo particular por lo cual pues uno lo recuerda, ¿no? En el caso de los Juegos de Seúl, pues representó pues la parte más alta de mi carrera deportiva. Ese es el logro más significativo que tuve en los 17 años que me tocó estar practicando mi deporte. Y bueno, otra vez hablando un poco de números, ¿no? Si yo les comentaba que había cupo para 10.500 deportistas de todo el mundo, pues imagínate que de ahí hay que bajar el número a un poco más de 1,000,
son 1000 aproximadamente las medallas que se reparten en los Juegos. Es decir, de los 10.500, 9.500 van a participar, no van a ganar una medalla. Con lo cual, pues todavía eso hace mucho más complicado bueno, la disputa de las medallas. Y si a eso le sumamos que en mi deporte, en esos Juegos, en los del 88, participó Greg Louganis, pues eso es todavía mucho más complicado porque Greg Louganis ha sido el mejor atleta de mi deporte en la historia, eso es indudable. Y estando él presente en la alberca, pues no había 3 medallas en disputa, había 2 medallas en realidad, porque Greg normalmente iba a ganar una medalla y por lo general era siempre la de oro. Por lo cual, bueno, pues eso dificultó o dificultaba para todos los demás que participábamos el poder aspirar a una de esas 2 medallas, que a la postre sí fue, de hecho. El Louganis en los Juegos de Seúl, que es donde culmina también su carrera, gana 2 medallas de oro, las 2 medallas de oro que estaban en disputa. Y bueno, pues el proceso pues fue muy complicada la preparación, hubo, pues digamos que las condiciones no fueron las óptimas, pues por decirlo de una manera elegante, previo a los Juegos. Me refiero al proceso de calificación de México, y bueno, pues al final tuvimos la fortuna de estar clasificados. Y para entonces, estamos hablando del 88, hace ya muchos años. En esa época no existía como tal, a diferencia del día de hoy, un ranking mundial, pero si lo hubiera existido, yo creo que hubiese estado quizás entre los 6 mejores en ese momento en la prueba, en la de plataforma de 10 metros. Así es de que, bueno, pues fue una competencia muy difícil, porque además de Greg, competía Li Kongchen, un chino que había sido medallista en los Juegos anteriores, en los Juegos de Los Ángeles en el 84, y una serie de atletas fuera de serie, ¿no? Así es de que, pues, poco a poco, ronda por ronda, tuvimos la oportunidad de ir avanzando, porque además me tocó empezar terminé en los últimos lugares de la clasificación. De los 12 quedé en 10, entonces era de los primeros en hacer mis ejecuciones. Y bueno, pues poco a poco, conforme fue avanzando la competencia, tuve la fortuna de ir subiendo poco a poquito en el ranking, y a 2 rondas de que concluyera la final olímpica, ya estaba en el tercer lugar, lo cual fue verdaderamente impactante, ¿no? Porque pues tan lejos y tan cerca, faltaban 2 y ahí estaba. Pero pues al final todo salió muy bien, y pude regalarle esa medalla a nuestro país. O sea, como que no te la creías, ¿no? Como que ni siquiera veías la tabla, tú nada más hacías las ejecuciones No, y... el problema fue ese, Fabián, que sí lo vi. Las primeras 8 rondas no lo vi, y las últimas 2, yo no sé por qué sí lo vi. Y bueno, pues eso fue todavía un poquito más estresante, ¿no? El saber que, pues que tienes esa gran posibilidad, pero bueno, pues faltaban 2 clavados, y todo puede pasar, ¿no? Ujú. Y te quedaste conforme en el sentido de que, ok, tenemos la de bronce, pero al final uno siempre va por más los atletas que pues uno trabaja y trabaja y trabaja para más. No pensaste Pues así como de, mira, pude haber obtenido una de plata, mínimo. eh, no, la verdad es de que, mira, es un deporte de apreciación el nuestro, el de los clavados. Ujú, muy estético. Eh, no sé, habrá quien quizá después, tiempo después, se analiza la competencia, clavado por clavado de los 3 primeros lugares, pues a lo mejor quizá el resultado hubiera variado un poquito más, ¿no? Bueno, un poco, pues, en cuanto a que
quizá el podium, estando los tres, hubiera sido diferente, ¿no? De cómo se presentó, pero al final del día, pues lo mejor de mi deporte es que pues están ahí los jueces en ese momento y juzgan pues lo que ven ahí en una fracción de segundo. Para eso están ellos entrenados. No es lo mismo ya cuando uno los ve en una grabación con más tiempo y quizá incluso con repetición. Pues, evidentemente las calificaciones se pueden modificar, pero yo la verdad es de que estoy y siempre he estado desde ese día, pues he sido el más feliz, ya que tuve esa posibilidad de tener la medalla olímpica. Y justamente lo mencionaste, el nombre de Greg Louganis, que pues bien, vendría siendo como el Pelé de los clavados, el, Sí, el Mohamed Ali de los clavados, es literal una referencia de tu deporte. Y, sí. o sea, yo veo, percibo de otros deportes que pues ahorita son contemporáneos a mí, que ves un partido de fútbol y alguien está jugando contra Messi y le está pidiendo fotos y le piden, no, pues que fotografía igual con Ronaldo, Mayweather, en fin, ¿no? Puedo mencionar varios iconos, pero tú te sentiste, o sea, la admiración, supongo que la tenías hacia este personaje, pero tú te sentiste en algún caso como igual de imponente, de que yo puedo incluso más que tú, o de que qué orgullo que estoy compitiendo contra ti, o de qué va a pasar, es que es impresionante estar compitiendo contra él. ¿Qué pasó en tu mente Pues mientras mira, sabías que estaba ahí? la verdad es de que sin duda un privilegio, la verdad, el poder estar pues, ya en la misma alberca y en la misma plataforma compitiendo con él. Sería muy iluso y además nadie me va a creer, más todos mis compañeros, que yo diga que estaba compitiendo contra él, porque contra él solamente competía él, no había en realidad alguien que pudiese competirle, porque déjame compartirles algo que sucedió o que provocó más bien Greg Louganis en mi deporte. Normalmente, digamos, antes de Greg Louganis, normalmente nosotros competimos en tres alturas, en el trampolín de 1 metro, en el trampolín de 3 metros y en la plataforma de 10 metros, ¿no? Esas son las tres alturas. Y antes de Greg Louganis, cualquiera de nosotros, cualquier clavadista en el mundo, practicaba las tres alturas. Y porque así es como se utilizaba o se preparaba. Sin embargo, los chinos, al ver pues que era muy difícil competir contra Greg Louganis, lo que decidieron ellos, que además desde siempre ha habido una cantera impresionante de clavadistas chinos, lo que hicieron fue dedicar a clavadistas por altura. Entonces, el que competía en 1 metro ya no competía en 3 metros, ni el que competía en 3 metros competía en 10 metros. Entonces, mientras todos nosotros, sobre todo en este caso, hablando de Greg Louganis, mientras Louganis tenía que, digamos, terciar su programa de entrenamiento, entrenar 1 metro, entrenar 3 metros, entrenar 10 metros, o sea que le podría dedicar 33% del tiempo a cada una de las pruebas, había chinos que dedicaban el 100% de su tiempo a la prueba específica para la cual fueron, pensando que con ello le iban a ganar a Louganis. En realidad, esa fue la apuesta. Y a pesar de eso, pues no pudieron ganarle en los grandes eventos a Greg. Y a partir de eso, a partir de que los chinos utilizan esa estrategia para dedicar a los atletas a una sola prueba, cambió mi deporte, porque ahora se sigue haciendo ya lo mismo que ellos iniciaron. Hoy los atletas normalmente están dedicados a una sola prueba, si acaso dos porque están los clavados sincronizados, de la misma altura, pues me refiero, pero con eso quiero tan solo dejar en claro que
ni aún con eso, pudieron ganarle a Luganes. Ni aunque sea todos contra él. Y luego más los chinos, que son ahorita una Todos escuela de contra juego. él. Y no, la verdad es de que no, pues no se pudo. Para que se den una idea, amigos, de qué tan cañón estaba ese señor. Y, Sí, muy callado. y bueno, ya orientándonos más a lo que tú viviste en esa competencia, ¿qué, qué es lo que, cómo se le da consejos a alguien que, justamente como tú lo mencionaste, que ves el marcador y te empieza a entrar la frustración o el estrés o la presión, no sé cómo describirlo, que es algo que está demasiado cerca y obviamente tú tienes que seguir tu disciplina para no, ahora sí que para no fallar y conseguir el objetivo o lo que se vino a buscar? ¿Qué tanto influyen los consejos de terceras personas, los que te están apoyando ahí en el evento, los que tu entrenador, por ejemplo, en este caso Salvador Sabrino, que te decía, qué se le puede decir a alguien o sea, que va en Pues racha, ¿sabes? mira, es muy valioso, son muy valiosos los comentarios que te puede hacer tu entrenador o tus amigos o la gente que está ahí alrededor, ¿no? Pero al final del día, eh, cada uno de nosotros está solo en el trampolín, está solo en la plataforma y depende, y solamente depende de ti. Ujú. Es decir, sí, son bien recibidos todos los consejos, pero hay que siempre procurar tener una profunda concentración, para que detalles como este que yo comparto, de ver el tablero que no había visto en las primeras rondas, que no te altere, porque efectivamente eso nos puede sobresaltar Ujú. y en ese sobresalto te puede desenfocar, por decirlo de alguna manera, que pierdas tu foco de lo que realmente debes de hacer, para lo cual te entrenaste y para lo cual te preparaste. Entonces, en realidad, el mejor consejo que se puede dar es justamente estar concentrado, ¿no? Procurar estar en paz, porque es verdaderamente estresante estar en una final olímpica. Yo he dicho que estoy seguro que el lema que normalmente escuchamos de que el deporte es salud, sí, pero hasta Cierto cierto punto. nivel, porque pues eso no es nada saludable, someter pues a tu cuerpo y a tu mente a ese tipo de estrés, pues eso ya no creo que sea tan saludable, pero bueno, pues al final pues hay que sobreponerse y sobrepasar eso. Y justamente desprendiéndome de esto, ¿qué es más importante, la preparación mental o la preparación física? Pues mira, déjame ponerlo de la siguiente forma. La preparación física es, digamos, el derecho que te da para poder estar en la mesa, ¿no? Ujú. O sea, es como tu cover, pues, para ponerlo así quizá de una forma más clara. Es físicamente estar en perfecto estado, es el cover que tienes que pagar para estar ahí. Lo que hace la diferencia es justamente el tema mental, porque si tú ves el físico, digamos, de los atletas olímpicos que están compitiendo en una final, más o menos puedes decir que son parecidos. O sea, me refiero a que están trabajados, a que se nota que pues, hicieron esa parte que es Ujú. indispensable, evidentemente. Y entonces, si los 12 o los 8 que compiten en la final hicieron o se parecen físicamente con los cuerpos trabajados, ¿por qué ganan los que ganan? O sea, por qué gana oro y plata y bronce cierto deportista y por qué el que quedó en quinto, sexto, octavo no lo ganó? Ahí lo que es fundamental, lo que es, la diferencia,
es el tema mental. O sea, sí es como un paso entre el abismo y el éxito, ¿no? Es donde te diferencias de... Sí, claro, o sea, porque yo creo que como lo dices bien, Fabio. Eh, Estar en el podium, en los tres primeros, del tercero al cuarto lugar, es correcto. Hay un abismo, es impresionante. Aún haya sido por una centésima, aún haya sido por una décima, por lo que sea, es un abismo impresionante. Sí, el casi no existe ahí. Y además que en todos los deportes siempre se recuerda al que ganó, no al que quedó en cuarto lugar y bueno, en los casos donde son nada más primer lugar únicamente, nadie se acuerda del segundo lugar y posteriormente. Sí, es cierto, pero yo creo que lo que es más dramático, por decirlo de alguna forma, es la diferencia entre el tercero y el cuarto. Ujú. Porque sí, o sea, puede ser que el que gana, gana de una manera muy holgada, muy sobrada, pero el segundo y el tercero están pegados al final ahí en el podio. O sea, hay tres personas que tienen una separación entre sí muy pequeña, aunque las diferencias entre ellos sean muy grandes. Nunca van a ser tan grandes las diferencias entre los tres primeros lugares que la de tercero a cuarto. Supongo que sí. Y, y bueno, ya con la medalla en tu pecho y que todo México se entera porque pues son escasas las medallas que ha tenido nuestro país. Ya, ya con todo ese feeling en tu cuerpo, ¿qué se sintió ser de los 73 atletas hasta la fecha, únicos 73 atletas que le han otorgado una medalla a México? Mira, la verdad es de que es una grandísima emoción, satisfacción, el haber sido afortunado de poder estar ahí, de recibir esa medalla en nombre de todos, el ver izar nuestra bandera, la bandera de todos los mexicanos. Sí. Es algo muy, muy emocionante porque pues uno tiene la suerte de recibirla, pero no digo que atrás, sino alrededor de uno, al lado de uno, hay mucha gente que hizo su mejor esfuerzo para que eso sucediera, para que, para que pudiese estar recibiendo esa medalla olímpica. Y lo digo desde, por supuesto, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi entrenador, vamos, desde la persona de intendencia que llegaba y hacía o garantizaba que el albergue estuviera a cierta temperatura, aquellas personas que con su trabajo tenían nuestra instalación en perfecto estado. Es muchísima gente la que está ahí. Y uno, bueno, pues solamente tiene la dicha de recibir eso en nombre de muchísimos. Y ya en tu última edición de los Juegos Olímpicos, específicamente en Barcelona 92, donde terminas en la 12ª posición, en clavados, por supuesto, que ya, o sea, tú sabías que esos eran tus últimos Juegos Olímpicos. Terminé en 15, porque ya no clasifiqué a la final. Eh, sí, vislumbraba que, bueno, pues efectivamente, evidentemente, pues uno se hace más viejo, no más joven, ¿no? Sí. Y el deporte es deporte, bueno, como todos, ¿no? Son muy demandantes, en todos los sentidos. Eh, Fue, pues, el otro lado de la moneda, ¿no? Vas a unos juegos y ganas una medalla, vas a otros juegos, no pasa a la final. Pero decía, todo tiene su aprendizaje, todo tiene algo positivo.
y es lo que hay que tomar. Para esos juegos, para los de Barcelona, llegué yo lastimado de una rodilla, de la rodilla izquierda. Eh, Tal fue la lesión que 2 días después que regresé de los juegos, me hicieron 2 operaciones en la rodilla izquierda. Pero bueno, no es pretexto ni mucho menos. Es tan solo comentar cuál era el entorno respecto de la competencia, ¿no? Bueno, pues tengo igual muy gratos recuerdos en general de los Juegos de Barcelona. ¿Fueron para ti los más difíciles o los disfrutaste, digamos, por igual en cantidad, pero en diferente Pues manera? sí, mira, los disfruté mucho porque este, bueno, fui designado por las autoridades como abanderado de México para esos juegos. Entonces, esa vivencia de entrar al estadio con la bandera, pues es algo también único. Es una experiencia memorable. Bueno, pues el estar ahí en la competencia y no quedarte con nada, pues. O sea, no tengo nada que decir o pensar que lo pude haber hecho un mayor esfuerzo. No, porque lo que hice era todo lo que tenía. No había más. Y por tanto, bueno, pues eso, cuando uno tiene la posibilidad de dar su máximo, pues uno debe de sentirse tranquilo y satisfecho de haber hecho todo lo que estaba a tu alcance, ¿no? Y ya ahora siguiéndonos a tiempos modernos, ¿viste los Juegos Olímpicos de Tokio? Sí, claro, nos desvelamos como muchos, yo creo. ¿Y cuál es tu opinión acerca del papel de la delegación mexicana? Pues mira, yo creo que lo más correcto debe de ser revisar las actuaciones por atleta. No podemos o no debemos de juzgar a toda una delegación por su conjunto. Yo creo que hay, al hacerlo de manera particular, de manera individual, pues encontramos que fue bueno, para muchos una actuación muy destacada, sobre todo para aquellos que ganaron una medalla. Hay que recordar que pues las desventajas o las diferencias entre los países son muy grandes. Y yo no me cansaré de decir que como mexicanos debemos de aplaudir y de dar un gran reconocimiento a nuestros deportistas porque no teniendo todo lo que tienen otros, y me refiero a China o a Rusia, a Estados Unidos, a los grandes, pues, no teniendo los mismos recursos o las mismas facilidades, pues compitieron muchos de ellos al tú por tú con esos grandes países. En algunos casos incluso les ganaron. Entonces eso habla pues, de la calidad que tienen nuestros deportistas. Así es de que yo, vamos, empezaría diciendo que todos los que fueron lo hicieron gracias a que lograron su lugar. Me regreso a lo que decía hace rato. Son 10,500. Entonces, para ir el que va es verdaderamente ya un ganador, porque hay clasificatorios continentales, hay clasificatorios mundiales, en donde pues, la gran mayoría no va. Y si un mexicano asiste, es porque ya le ganó a muchos, no tan solo en México, no tan solo en tu país. Debiste haberle ganado a muchos en el continente y a muchos en el mundo. Así es de que para mí, bueno, pues merecen todo mi reconocimiento y mi aplauso para todos ellos. Y bueno, nos podemos ir a una opinión muy, muy personal de tu parte, por supuesto, que tú como
como ya viviste ese ámbito, tanto del lado del escritorio como del lado deportivo, quisiera saber tú cómo consideras que se podrían hacer las cosas para que México justamente platique que ya, o sea, ya le gané a varios, como tú lo mencionas en los clasificatorios, pero que digas, ya gané medalla y que esto se replique en más disciplinas, más y más disciplinas. Porque si nos vamos aquí ahorita a Tokio, es la cantidad más baja, creo que se han obtenido de medallas con 4. Y o cuál es el problema para que el deportista mexicano pueda subir su nivel ahora sí que en mayor cantidad. Pues mira, ha habido otras ediciones, 2 ediciones más, en donde la cosecha de nuestro Fue país ha nula. sido menor, ¿no? Ujú. Justamente en Seúl, para no ir tan lejos, ¿no? Fue una de ellas. Se ganaron 2 medallas de bronce. El asunto es, Fabián, que necesitamos hacer un ejercicio para poder definir qué es lo que, qué es lo que esperamos como país. Nosotros estando en la CONADE, el tiempo que estuvimos ahí, eh, comentamos que los deportes prioritarios de México eran los clavados, el taekwondo, preponderantemente, no porque haya sido mi deporte, No, pues es el que sino tiene más medallas. porque, y tiro con arco, ¿no? O sea, Ujú. si tú te vas al Comité Olímpico Mexicano, hay un muro en donde vienen los nombres de quienes han ganado medallas y los deportes. Entonces, no es que uno sea inteligente, brillante, es simplemente que uno lee. Entonces, si México tiene o ha tenido en los últimos años una participación muy destacada en los clavados, en el taekwondo y en el tiro con arco, eso supondría que debería ser una prioridad. Y recuerdo que cuando lo dijimos estando en CONADE, pues fue muy comentado, ya que se pensaba que solamente se iban a apoyar esos tres, y no, para los Juegos hay que ponerle mucha atención a esos 3 deportes, porque somos buenos. Démonos cuenta, Jamaica. Jamaica no compite en todas las pruebas de atletismo, compite en algunas pruebas de atletismo, pero no los ves compitiendo en muchos otros. El programa olímpico tiene más de 28 deportes, no los ves compitiendo en todos. ¿Por qué? Pues porque ellos decidieron apostar su dinero, sus recursos, sus esfuerzos, justamente en donde han demostrado que tienen ciertas habilidades. Vayamos a ver algunos países de África, en donde pues, participan en pruebas como el maratón, pero no los ves participando en muchas otras pruebas. Entonces, este tipo de preguntas son las que debemos de hacernos para poder encontrar respuestas y comunicarlo además. Debe ser un esfuerzo de muchos. Nosotros en su momento fue lo que intentamos, de entrada, pues reconociéndonos en lo que somos buenos y pues haciendo un esfuerzo, porque la pregunta era, ¿qué hacemos para que dentro de 30 años sigamos siendo buenos en clavados? ¿Qué hacemos para seguir siendo buenos en taekwondo el día de mañana? Y bajo esa premisa fue que empezamos nosotros a trabajar o a hacer planteamientos así más concretos, ¿no? Pero pues, reitero, no es fácil, se requiere mucho dinero también, ¿eh? Ujú. Hay que decirlo. Y ese dinero, bueno, pues habrá quien diga, y tendrá razón, podemos estar de acuerdo que es más importante muchos otros temas antes que apoyar a un deporte en particular. Nuestro país tiene muchas carencias en varios rubros. Habrá quien diga, antes de apoyar a los deportistas, resolvamos nuestras carencias primarias. Y tienen razón. Pues entonces, ¿de dónde sale el dinero? Una opción, pues puede ser evidentemente de la iniciativa privada. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo los invitas? Pues necesitas de entrada tener instituciones, federaciones en este caso, que puedan acreditar su buen gobierno.
que tengan rendición de cuenta, que tenga transparencia. Para eso nosotros impulsamos y trabajamos en su momento con diputados y senadores para que se aprobara una ley que se aprobó y que está vigente desde entonces para que las federaciones hicieran un esfuerzo y pudiesen, ante la iniciativa privada, acreditar que pues estaban a la altura de las expectativas. En fin, son muchos temas ahí que se tienen que resolver, pero a ver, es claro, hay grandes atletas en este país, grandísimos, con poquito, y digo poquito comparado con los otros, comparado contra los que compiten, con ese poquito somos competitivos e incluso les ganamos. O sea, entonces tú consideras que es meramente, ahora sí que meramente administrativo, ¿no? De recursos, de infraestructura, ahora Sí, sí que de oportunidades, porque yo me iba a ir al campo donde hay muchos que piensan que, por ejemplo, que la mentalidad del mexicano no es la misma, o al menos no es la misma en cantidad a la de los demás países, en este caso los grandes como Estados Unidos, como China, que son sumamente disciplinados y que ha estado en boca de muchos la opinión de que al mexicano eso es lo que le falta, eso es la disciplina, el deseo. pues mira, si eso fuese cierto, ningún mexicano hubiera ganado una medalla olímpica. Ujú. Así de claro, o sea, porque plantearlo de esa manera significa que no creemos en nosotros. O sea, hablando de un deportista, ¿no? Sí, O justamente. sea, si el deportista no cree en sí mismo, pues es difícil que gane algo. Eso es clarísimo. Entonces, sí, ¿por qué sí ganamos entonces en algunos juegos? ¿Y por qué ganamos en algunos deportes? ¿Y por qué hemos sido campeones olímpicos? Si tenemos esta mentalidad de que no podemos. Entonces, ahí es un poco, pues es un contrasentido, ¿no? Decir eso. Yo creo que lo más importante es cómo le ayudamos al atleta mexicano para que pueda tener un poco más de herramientas, déjame ponerlo así, de herramientas, que le permitan subir otro escalón que les acerque a donde están los otros, que están mucho más arriba. ¿Cómo los acercamos? Ese debe ser nuestro planteamiento, porque yo estoy seguro que si lo subimos un paso, un escalón más a nuestros atletas, pues si estando uno abajo competimos y podemos ganar, uno supondría que estando uno o dos arriba, pues tendríamos muchas más posibilidades. Hoy, yo digo que es un tema administrativo, sin duda, y sobre todo un tema de que podamos ponernos de acuerdo en una estrategia, no tan solo para los de París, que faltan 3 años. O sea, hay que pensar en los que son en el 28, en el 32, en el 36. Así es como se debe de trabajar. Y ya haciendo un resumen de tu trayectoria, ¿qué es más difícil o qué es más complicado? ¿La vida deportiva o la vida detrás de un escritorio? Hijo, bueno, pues mira, déjame, te contesto diciéndote que las satisfacciones que tienes en ambos son evidentemente muy diferentes, pero son muy, vamos, son muy grandes las satisfacciones, porque bueno, cuando estás tú ahí, sin duda, pues es algo muy estimulante, pero cuando estás detrás de un escritorio y haces un plan y lo llevas a cabo y eso se traduce en que alguien, un mexicano, gana una medalla olímpica, eso es que tan emocionante o más emocionante que ganar tu propia medalla. Y yo tuve la fortuna de poder estar así trabajando y poniendo un granito pequeñito, en la medalla de Fernando Platas, detrás del escritorio, obviamente, ¿no?
y es muy emocionante. La verdad es de que la vida ha sido muy buena conmigo. He tenido ese tipo de satisfacciones, no tan solo ahí, también tuvimos la fortuna, Fernando y yo, de platicar el día anterior, la noche anterior, con quienes fueron después, al día siguiente, 12 horas después o 16 horas después, medallistas de los Juegos Olímpicos de Londres. Y eso también es algo muy motivante y muy estimulante. Así, el deporte es grandioso, la verdad. Y por último, un consejo que le quieras dar a algún atleta que esté emergiendo y pensando en poder llegar a los Juegos Olímpicos. Que si uno llegó, todos pueden llegar. Es cuestión de trabajar, hay que trabajar muchísimo, más que nadie, o lo más que se pueda, para poder alcanzar los sueños. Los sueños sí se hacen realidad. Eso lo puedo decir yo por experiencia. Sí, claro, pues se ve difícil, y es muy difícil, pero no por ello uno debe de claudicar. La dificultad de un reto, de un sueño, debe de ser proporcional a la motivación que uno debe de tener para poderlos alcanzar. Y bueno, algo que le quieras decir a la audiencia antes de despedirnos. Pues agradecerte, Fabián, como siempre, ya son muchos años de haber estado en los Juegos de Seúl, y alguien tan joven como tú, pues que tenga la amabilidad y la gentileza de platicar conmigo, pues algo que agradezco de corazón, porque bueno, pues el hecho de poder recrear y revivir esos momentos, siempre ha sido y será, como desde aquel día, muy emocionante. Muchas gracias. Sabes que aquí estás en tu casa y pues cuando quieras, a ver si podemos volver a coincidir más adelante. Siempre a las órdenes, Fabián. Te agradezco mucho y les mando un saludo a todos. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por haber dado play a otro episodio más de Charlas de Estudio. Nos vemos la próxima.